En la pintoresca ciudad de Willow Creek, los susurros llenaron el aire mientras la noticia se extendía como la pólvora. Alexander Devereux, el enigmático millonario conocido por su aguda visión para los negocios y su cautelosa vida personal, le había propuesto matrimonio a Emily Carter, una camarera local con un corazón de oro y una panza evidente. La gente del pueblo estaba desconcertada. ¿Qué podía ver un hombre de tal estatura en una mujer que no solo era de un mundo diferente, sino que también estaba embarazada del hijo de otro hombre? En el Rustic Diner, donde trabajaba Emily, los clientes no podían evitar especular mientras tomaban humeantes tazas de café y pasteles caseros. «Tiene que haber algo más en la historia», murmuró una señora mayor, mirando por encima de sus gafas a Emily, que intentaba mantener la compostura detrás del mostrador. Emily, con su amable sonrisa y un toque de tristeza en sus ojos, atendía a sus clientes como siempre, pero su mente era un mar tumultuoso. La propuesta de Alejandro no solo fue inesperada, era un enigma envuelto en un acertijo. Se habían conocido por casualidad cuando él visitó el restaurante hace unos meses. Su presencia imponente pero modesta, provocando una conexión que ninguno de los dos podía explicar. «¿Por qué yo?», susurró para sí misma mientras volvía a llenar una taza de café. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el timbre de la puerta del restaurante, señalando la llegada de una figura de su pasado que pensó que nunca volvería a ver. Michael, su exmarido, cuya desaparición la había dejado solitaria y vulnerable. Sus miradas se encontraron y una tormenta de emociones pasó entre ellos. Arrepentimiento, confusión, un destello de afecto reavivado. «Emily», comenzó Michael, su voz con una mezcla de remordimiento e incredulidad. «Escuché sobre... todo. Necesitamos hablar». Pero antes de que pudieran seguir las palabras, Alexander entró al restaurante. Su presencia alteró instantáneamente la atmósfera. Sus ojos, fríos y perspicaces, pasaron de Emily a Michael, sintiendo la tensión que flotaba en el aire. «Emily», dijo Alexander con una calma que contradecía la complejidad de la situación. «¿Podemos discutir nuestro futuro?». Luego su mirada se dirigió a Michael y un desafío tácito pasó entre ellos. El restaurante quedó en silencio, todos los ojos clavados en el drama que se desarrollaba. Emily se encontraba en la encrucijada de su pasado y un futuro insondable, y su decisión era más crucial que nunca. En el corazón de Willow Creek, bajo la atenta mirada de sus residentes, comenzó a desarrollarse una historia de amor, misterio y destino, preparando el escenario para un viaje que ninguno de ellos podría haber anticipado. En el rincón poco iluminado del Rustic Diner, el aire estaba cargado de anticipación. El corazón de Emily se aceleró mientras se encontraba entre dos mundos. El pasado familiar pero roto representado por Michael y el futuro misterioso y opulento ofrecido por Alexander. La repentina reaparición de Michael la había sacudido hasta lo más profundo, sacando a relucir recuerdos y sentimientos que creía haber enterrado. «Emily, ¿puedo explicártelo?», imploró Michael. Sus ojos reflejaban una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Dio un paso adelante y extendió las manos como para cerrar la brecha que el tiempo había creado. Pero la distancia era más que física, era un abismo de dolor y abandono. Antes de que Emily pudiera responder, Alexander intervino con una autoridad tranquila que llamó la atención. «Quizás esta conversación sería más adecuada para un ambiente más privado», sugirió, sin dejar de mirar a Michael, marcando las líneas territoriales. Emily, atrapada en el medio, sintió el peso de sus miradas. Ella asintió y se trasladaron a un reservado, lejos de las miradas curiosas de los demás clientes. Una vez sentado, el aire se cargaba de tensión. Michael, con la voz teñida de desesperación, contó su historia. Habló de un trabajo que lo había llevado por todo el país, una oportunidad de brindar un futuro mejor para Emily y su hijo por nacer. Pero cuando las cosas salieron mal, las líneas de comunicación se rompieron y él no pudo comunicarse con ella. Emily escuchó. Su expresión era una máscara de emociones contenidas. El dolor era palpable, pero el amor que alguna vez compartieron parpadeó en su corazón, haciéndola cuestionar sus sentimientos. Alexander, siempre observador, observó el intercambio. Su mente calculaba. Su propuesta a Emily
no nació de un amor a primera vista, sino de una conexión más profunda e intrincada con su hijo por nacer, un secreto que aún no había revelado. Mientras Michael pedía una segunda oportunidad y prometía estar ahí para Emily y su hijo, el teléfono de Alexander vibró discretamente. Se disculpó y salió para atender la llamada, dándoles a Emily y Michael un momento a solas. ¿Puedes perdonarme?, preguntó Michael con la voz quebrada por la emoción. Quiero ser parte de tu vida, la vida de nuestro hijo. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. El pasado y el presente chocaron en su corazón. Estaba a punto de hablar cuando Alexander regresó, con expresión ilegible. «Disculpe la interrupción», dijo Alexander con voz fría pero educada. «Creo que tenemos mucho que discutir, pero está claro que esta conversación requiere más tiempo y privacidad». Extendió una invitación tanto a Emily como a Michael para que se reunieran con él en su finca, un terreno neutral donde podrían desenredar los hilos enredados de su situación. Al salir del restaurante, la gente del pueblo susurraba, especulando sobre el resultado de este inesperado triángulo amoroso. Emily, atrapada en el ojo de la tormenta, sabía que su decisión no solo moldearía su futuro, sino también el destino del niño que llevaba en su vientre. El viaje hasta la finca de Alejandro fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. La enorme mansión se alzaba delante, un símbolo del poder de Alejandro y el escenario fundamental para la confrontación que desentrañaría los misterios de sus destinos entrelazados. En el opulento salón de la extensa propiedad de Alexander Devereux, el aire estaba cargado de tensión. Emily, Michael y Alexander estaban sentados en una delicada disposición que reflejaba su compleja situación. La grandeza del escenario contrastaba marcadamente con la agitación que se estaba gestando entre ellos. Alexander inició la conversación con voz firme y autoritaria. «Entiendo que esta situación está llena de emociones y preguntas sin respuesta», comenzó mirando a Emily a los ojos. «Pero te aseguro que mis intenciones hacia Emily y su hijo por nacer son honorables». Emily, sintiéndose como un peón en un juego que apenas entendía, encontró su voz. «Aprecio tu amabilidad, Alexander», dijo con las manos cruzadas sobre el regazo, traicionando su nerviosismo. «Pero necesito entender por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué este repentino interés en mi vida y mi hijo?» Alexander se inclinó hacia adelante y su expresión se suavizó. «Hay una historia, una conexión, que va más allá de lo que puedas imaginar», explicó. «No se trata solo de ti o del bebé, sino de un legado, una promesa que hice hace mucho tiempo». Michael, sintiéndose marginado pero desesperado por luchar por su familia, intervino. «¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué pasa con nuestra historia y la vida que planeamos construir?» La mirada de Alexander se dirigió a Michael, reconociendo su dolor. «No estoy aquí para borrar el pasado ni para eclipsar tu papel en la vida de Emily», aseguró. «Pero hay fuerzas mayores en juego, secretos que nos unen a todos». La conversación giró hacia el pasado de Alexander, una historia de amor, pérdida y una promesa hecha a un amigo moribundo, un amigo que, resultó, estaba conectado con Emily de una manera que ella nunca supo. Mientras Alexander contaba su historia, Emily comenzó a ver los hilos de sus vidas entrelazados de maneras que desafiaban las coincidencias. «Hice la promesa de cuidar al hijo de mi querido amigo, si algo le sucediera», reveló Alexander con la voz cargada de dolor tácito. «Cuando me enteré de su fallecimiento y del niño que dejó atrás, supe que tenía que actuar, incluso si eso significaba entrar en sus vidas de una manera que pudiera parecer intrusiva». Emily absorbió sus palabras y las piezas del rompecabezas poco a poco fueron encajando en su lugar. Su corazón estaba dividido entre la vida que pensaba que tendría con Michael y el nuevo camino que se abría ante ella. A medida que avanzaba la noche, la conversación se profundizó y giró hacia los planes para el futuro. Alexander propuso una asociación, una manera de que todos coexistieran y velaran por el bienestar del niño. Era una propuesta que requería sacrificio y confianza, cualidades que escaseaban. Cuando concluyó la reunión, Emily se encontró sola en la amplia terraza, con el aire fresco de la noche rozando su piel. Contempló el cielo estrellado y contempló la vasta red de conexiones que la unían a estos dos hombres. En el interior,
Michael y Alexander compartieron un reconocimiento silencioso, un entendimiento de que, a pesar de sus diferencias, ahora estaban irrevocablemente vinculados a través del niño que Emily llevaba. El camino a seguir era incierto, plagado de conflictos y reconciliaciones potenciales, pero era un camino que tendrían que recorrer juntos. A medida que la noche avanzaba hasta las primeras horas de la mañana, las decisiones surgían en el horizonte. Emily sabía que su elección no solo determinaría su futuro, sino también el legado de una promesa hecha hace mucho tiempo, una promesa que los unía a todos en un destino compartido. En la tranquilidad del estudio de Alexander Devereux, la atmósfera estaba cargada de revelación y reflexión. Después de las intensas discusiones de la noche anterior, Alexander había invitado a Emily a una conversación privada para revelar la profundidad de la conexión que unía sus destinos. Cuando Emily entró en la habitación, sus ojos se dirigieron a una pintura que dominaba el espacio, un retrato de una mujer cuyos rasgos tenían un sorprendente parecido con los suyos. Al verlo, sus pasos se detuvieron y la curiosidad se dibujó en su rostro. «Esa es Annabel», comenzó Alexander, su voz con una mezcla de reverencia y tristeza. «Ella era mi amiga más cercana y resulta que era prima de tu madre. Nuestras familias estaban entrelazadas de maneras que descubrí recientemente». Emily escuchó. Una sensación de irrealidad la invadió mientras Alexander detallaba los hilos ocultos del pasado de sus familias. Habló de un pacto hecho entre él y Annabel, nacido de una visión compartida de un futuro mejor que implicaba salvaguardar a la próxima generación. «Annabel temía por el destino de su futuro hijo, dados sus problemas de salud», continuó Alexander, con la mirada fija en la de Emily. «Ella me hizo prometer que protegería su linaje sin saber que eso me llevaría a ti». La revelación golpeó a Emily con la fuerza de un maremoto. Su pasado, que alguna vez fue una simple narración de recuerdos familiares, ahora parecía un rompecabezas, con piezas dispersas y escondidas, esperando ser redescubiertas y comprendidas. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». La voz de Emily era una mezcla de asombro y acusación, buscando claridad en el laberinto de su floreciente realidad. La respuesta de Alejandro fue mesurada, teñida de arrepentimiento. «Necesitaba estar seguro», admitió. «Desentrañar los hilos de nuestros pasados conectados requería tiempo y discreción. No podía alterar tu vida sin estar absolutamente seguro». La conversación giró hacia las implicaciones de este nuevo conocimiento. Alexander describió su compromiso con Emily y su hijo por nacer, no simplemente como guardián de una promesa, sino como alguien que había llegado a preocuparse profundamente por su bienestar. Emily, con la mente llena de preguntas y revelaciones, se encontró en una encrucijada. La vida que había conocido se estaba disolviendo ante ella, dando paso a una nueva narrativa llena de potencial, pero plagada de incertidumbre. Cuando concluyó la reunión, Emily salió a los extensos jardines de la finca, presionada por el peso de las revelaciones. El futuro, que alguna vez fue un camino sencillo, ahora se bifurca en múltiples direcciones, cada una de ellas envuelta en misterio y cargada de potencial. En la soledad del jardín, Emily reflexionó sobre sus próximos pasos. ¿Aceptaría el legado que Alejandro prometió defender o forjaría su propio camino, independientemente de las sombras proyectadas por su pasado recién revelado? La decisión cobraba gran importancia, no solo para ella, sino también para el hijo que llevaba en su vientre, un hijo que ahora era el heredero de un legado lleno de misterio, promesas y un vínculo inquebrantable forjado por un voto hecho en las sombras del pasado. A raíz de las revelaciones en el estudio de Alexander, Emily se encontró lidiando con los vínculos recién descubiertos que la unían a la familia Devereux. La historia dio un giro cuando Michael, impulsado por una mezcla de celos e instinto protector, decidió profundizar en las misteriosas conexiones entre sus familias. El viaje de Michael lo llevó a la biblioteca local, donde lo esperaban tomos polvorientos y documentos antiguos que contenían susurros del pasado. Su búsqueda descubrió una serie de correspondencias entre las familias Devereux y Carter, insinuando una historia compartida y promesas mutuas que abarcaron generaciones. Al juntar los fragmentos de este pasado oculto, Michael descubrió que la alianza entre las dos familias tenía sus raíces en una visión compartida para sus descendientes,
una visión que entrelazaba sus destinos más estrechamente de lo que podría haber imaginado. Esta alianza, sellada por el matrimonio de parientes lejanos, fue diseñada para proteger un legado de conocimiento y riqueza, garantizando que pasara de manera segura a través de generaciones. Armado con esta nueva información, Michael confrontó a Emily, compartió sus descubrimientos y expresó sus temores. ¿No lo ves, Emily? No se trata solo de una promesa que hizo Alexander, instó. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y desesperación. Se trata de un legado, el legado de nuestro hijo, enredado en décadas de manipulación y agendas ocultas. Emily escuchó, su mente acelerada, mientras intentaba reconciliar sus sentimientos por Michael con la abrumadora realidad del legado de Devereux. Las revelaciones arrojan nueva luz sobre las intenciones de Alexander, sugiriendo que su interés en ella y el bebé no estaba impulsado únicamente por una promesa hecha a un amigo moribundo, sino por una red más profunda e intrincada de deber y legado familiar. Mientras Emily y Michael navegaban por este complejo entramado de compromisos pasados e implicaciones futuras, se dieron cuenta de que sus decisiones afectarían no solo sus vidas, sino también el destino de su hijo nonato. El legado que el niño iba a heredar estaba cargado de privilegios y responsabilidades, lo que planteaba interrogantes sobre la libertad, la autonomía y la verdadera naturaleza del vínculo que unía a las familias Devereux y Carter. Emily se encuentra en una encrucijada, con el corazón dividido entre su lealtad a Michael y el sentido del deber que le inculcaron las revelaciones de su conexión con el legado Devereux. El peso de la historia pesaba sobre ella, desafiándola a decidir si abrazar el camino predeterminado trazado por sus antepasados o forjar su propio destino libre de las sombras del pasado. En el drama que se desarrollaba, Emily descubrió a una confidente poco probable en la hermana de Alexander, Isabella Devereux. Isabella, conocida por su agudo ingenio e independencia, siempre había mantenido una cautelosa distancia de la intrincada red de secretos de la familia. Sin embargo, la situación de Emily resonó en ella, lo que provocó una alianza inesperada. Isabella invitó a Emily a su apartada cabaña en los terrenos de la finca, un lugar lleno de calidez y un toque de encanto bohemio que contrastaba marcadamente con la austera grandeza de la mansión principal. Mientras tomaban té de hierbas, Isabella compartió su perspectiva sobre el legado de Devereux, arrojando luz sobre aspectos que ni Alexander ni Michael pudieron revelar. «Debes entender, Emily, la historia de nuestra familia es como un viejo tapiz», explicó Isabella. Sus ojos reflejaban una mezcla de cariño y arrepentimiento. «Es hermoso y grandioso, pero si miras de cerca, encontrarás los hilos de manipulación y control entretejidos en su tejido». Isabella reveló sus propias luchas con las expectativas de la familia, su deseo de autonomía chocando con roles y responsabilidades predeterminados. Sus palabras tocaron la fibra sensible de Emily, quien sintió el peso de expectativas similares sobre ella. La conversación desvió al futuro, en particular al niño que Emily llevaba en el seno. El tono de Isabella se volvió serio cuando habló de la importancia del niño, no solo para la familia Devereux, sino como un individuo que merecía la oportunidad de forjar su propio camino. «Tu hijo podría ser el que rompa el ciclo, Emily», instó Isabella. «Con la orientación adecuada, podrían redefinir lo que significa ser parte de esta familia, utilizar el legado de Devereux para el bien en lugar de verse limitado por él». La alianza entre Emily e Isabella se hizo más fuerte, arraigada en una visión compartida de un futuro en el que la niña estaría libre de las cargas del pasado. Isabella prometió su apoyo y se ofreció a estar al lado de Emily mientras navegaba por la compleja dinámica del... Emily sintió una renovada sensación de propósito, reforzada por el apoyo de Isabella. Se dio cuenta de que, si bien el legado de Devereux era parte del legado de su hijo, no tenía por qué dictar su destino. Con la ayuda de Isabella, Emily comenzó a imaginar un futuro en el que su hijo podría prosperar, sin las limitaciones de su linaje, pero informado por su historia. Una noche, durante un gran banquete destinado a celebrar el legado de la familia Devereux, se produjo un incidente repentino y alarmante. Se produjo un incendio en una parte apartada de la mansión.
no un accidente, sino un acto deliberado de sabotaje. Las llamas se contuvieron rápidamente, pero el mensaje era claro. Alguien tenía como objetivo a la familia, o más específicamente, a Emily y su hijo por nacer. La investigación sobre el incendio reveló conexiones inquietantes con una familia rival, los Whitmore, antiguos adversarios del clan Devereux. Esta revelación aportó una nueva dimensión a la comprensión que Emily tenía del legado de la familia. No se trataba solo de riqueza y promesas, sino también de viejos rencores y vendetas que se extendieron por generaciones. A raíz del ataque, los instintos protectores de Alejandro se encendieron. Propuso aumentar la seguridad e instó a Emily a permanecer dentro de la seguridad de los muros de la finca. Sin embargo, Emily, fortalecida por su creciente sentido de agencia y el apoyo de Isabella, se resistió a la idea de ser enclaustrada. Abogó por un enfoque más proactivo para comprender las raíces del conflicto y encontrar una solución duradera que no solo salvaguardara a su hijo, sino que también rompiera el ciclo de represalias. Michael también se vio arrastrado más profundamente a los conflictos de la familia, intensificándose su determinación de proteger a Emily y a su hijo. Comenzó a colaborar con Alexander a pesar de sus tensiones previas, reconociendo que su preocupación compartida por el bienestar de Emily podría servir como terreno común. Isabella jugó un papel crucial en estos acontecimientos, utilizando su conocimiento de la historia de la familia para ayudar a desentrañar las motivaciones detrás de las acciones de los Whitmore. También se convirtió en mediadora, ayudando a navegar la delicada alianza que se estaba formando entre Michael y Alexander. Emily, Michael y Alexander fueron vistos juntos, aunque inquietos, unidos por la amenaza inmediata pero todavía divididos por su pasado y su futuro incierto. El acontecimiento había catalizado un cambio en su dinámica, obligándolos a afrontar la realidad de que sus destinos estaban entrelazados no solo por conexiones personales, sino también por legados y rivalidades profundamente arraigados que habían dado forma a sus vidas. A raíz del incendio y las amenazas emergentes de los Whitmore, Emily, Michael y Alexander, se vieron atrapados en una red de peligro que se extendía mucho más allá de los muros de la finca de Devereux. Con las tensiones en aumento, idearon un plan para garantizar la seguridad de Emily y del bebé. Un escape de la propiedad a un lugar seguro y no revelado. Los vastos recursos y la mente estratégica de Alexander fueron fundamentales para orquestar la fuga, mientras que la determinación de Michael de proteger a su familia añadió una capa de determinación personal a su misión. Bajo el velo de la noche, emprendieron su viaje, utilizando una serie de rutas clandestinas para evadir a posibles perseguidores. La tensión era palpable. Cada sombra y sonido magnificaban su sensación de urgencia y vulnerabilidad. Durante su fuga, Emily reflexionó sobre el giro surrealista que había tomado su vida. Una vez fue una simple camarera en un pequeño pueblo, pero ahora estaba en el centro de un conflicto que parecía sacado de las páginas de una novela. Su determinación fue puesta a prueba, no solo por los rigores físicos de su fuga, sino también por la agitación emocional de dejar atrás una vida que conocía, impulsada hacia la incertidumbre por fuerzas más allá de su control. Su viaje estuvo plagado de desafíos, desde evadir la vigilancia hasta recorrer caminos traicioneros que pusieron a prueba su resistencia y confianza mutua. A pesar de su objetivo compartido, las corrientes subyacentes de sus conflictos pasados y las emociones no resueltas agregaron capas de complejidad a sus interacciones. En una casa segura, aislada, se tomaron un respiro momentáneo y el peso de su fuga se disipó momentáneamente. Fue aquí, en un raro momento de calma, donde comenzaron a profundizar en la raíz de la vendetta de los Whitmore, reconstruyendo los agravios y traiciones históricos que alimentaron la rivalidad. Michael y Alexander, que alguna vez fueron adversarios, encontraron puntos en común en su objetivo compartido de desentrañar la conspiración que amenaza a Emily y su hijo. Su alianza, forjada en la adversidad, comenzó a remodelar la percepción que tenían del otro, insinuando una posible reconciliación o al menos un entendimiento mutuo. Emily, por su parte, sacó fuerzas de la terrible experiencia y su resolución se endureció. Se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de sobrevivir,
sino de forjar un nuevo camino para ella y su hijo, uno que trascendiera las sombras del legado y el conflicto. El trío, ahora una unidad forjada por las circunstancias, se preparó para afrontar los desafíos que se avecinaban. Reconocieron que el camino a seguir estaba plagado de peligros, pero los vínculos que habían formado, nacidos de la necesidad y el peligro compartido, los habían dotado de un nuevo sentido de propósito y determinación. La atención se centró en desentrañar la conspiración profundamente arraigada que unía a las familias Devereux y Whitmore. Recluidos en la casa segura, Emily, Michael y Alexander comenzaron a reconstruir el rompecabezas de los pasados entrelazados de sus familias, descubriendo secretos que habían estado enterrados durante mucho tiempo. Su investigación los llevó a antiguos documentos familiares, correspondencias clandestinas y diarios crípticos, revelando un laberinto de alianzas, traiciones y un legado maldito que parecía condenar a sus familias a un conflicto perpetuo. Descubrieron que la disputa se originó a partir de una traición durante una empresa conjunta hace décadas, que resultó en un incidente trágico, cuyas repercusiones se habían extendido a través de generaciones. En medio de las revelaciones históricas, Emily se encontró en el centro de la narrativa, siendo su linaje un eslabón crítico en la cadena de eventos que habían llevado a la animosidad actual. El conocimiento de que su hijo era el heredero de este complicado legado pesaba mucho sobre ella, alimentando su determinación de poner fin al ciclo de represalias. A medida que profundizaron, comenzó a formarse un plan. Se dieron cuenta de que exponer la verdad detrás de la historia compartida de las familias podría ser la clave para disolver la animosidad y evitar un mayor derramamiento de sangre. El trío decidió enfrentarse a los Whitmore, no con hostilidad sino con el objetivo de la reconciliación, ofreciendo una oportunidad de reparar la brecha y forjar un nuevo camino a seguir. Esta decisión marcó un punto de inflexión en su viaje. Michael, que alguna vez fue un extraño en el drama de Devereux Whitmore, ahora era un aliado incondicional, impulsado por su amor por Emily y su hijo. Alexander, que inicialmente se había acercado a Emily con un sentido del deber ligado a su promesa, ahora reconoció la conexión y la responsabilidad más profundas que sentía hacia ella y el bebé. Mientras Emily, Michael y Alexander presentaban sus hallazgos y extendían una rama de olivo, el aire estaba cargado de incertidumbre. En el 10º capítulo, la atención se centró en la lucha interna de Alejandro y su viaje hacia la redención. El enfrentamiento con los Whitmore había dejado al descubierto las heridas profundamente arraigadas y las cargas históricas que llevaban ambas familias, lo que llevó a Alexander a reflexionar sobre su propio papel y el legado que deseaba dejar atrás. Atormentado por las revelaciones y el papel que jugó su familia en la perpetuación de la disputa, Alejandro se encontró en una encrucijada. Comenzó a cuestionar los cimientos mismos sobre los que se construyeron su vida y sus creencias, lidiando con su conciencia y la comprensión de que sus acciones, por muy bien intencionadas que fueran, tenían consecuencias. En una serie de escenas introspectivas, Alexander confrontó su pasado, reconociendo los errores y juicios erróneos que habían marcado su camino. Se dio cuenta de que su búsqueda del legado de Devereux, aunque impulsada por un sentido del deber, a menudo lo había cegado ante el daño colateral infligido a quienes lo rodeaban, particularmente a Emily y su hijo. Decidido a romper el ciclo de represalias y hacer las paces, Alejandro dio un paso audaz. Decidió abrir los archivos y recursos de Devereux a Emily y Michael, ofreciendo transparencia y compartiendo el poder de una manera sin precedentes en la historia de su familia. Este acto no se trataba solo de enmendar la situación, sino también de establecer un nuevo rumbo para el legado de Devereux, uno basado en la colaboración, el respeto y el compromiso de forjar un futuro mejor. Mientras tanto, Emily y Michael navegaban por sus propios paisajes emocionales. Emily encontraba fuerza en su nueva autonomía y Michael aceptaba su papel de compañero y protector. Su relación con Alexander evolucionó, pasando de una alianza tensa a una asociación provisional, cuando empezaron a verlo no solo como un símbolo del legado de Devereux, sino como un hombre que se esforzaba por redefinirlo. Alexander, Emily y Michael juntos en los terrenos de la finca Devereux
plantando un árbol como símbolo de nuevos comienzos y compromisos compartidos. Este acto, presenciado por miembros de las familias Devereux y Whitmore, sirvió como testimonio del potencial de cambio y reconciliación. El futuro sigue siendo incierto y quedan muchos desafíos por delante. Sin embargo, había una sensación de esperanza. La creencia de que los ciclos del pasado podrían romperse y que podría surgir un nuevo legado basado en la comprensión, el respeto y la humanidad compartida. La frágil paz que se había establecido se puso a prueba cuando los personajes se enfrentaron al cerebro detrás de las recientes acciones de Whitmore. La delicada tregua se vio amenazada por revelaciones de que había una malicia más profunda en juego, una que apuntaba a reavivar la disputa para beneficio personal. El capítulo se abrió con una reunión clandestina en la que se reveló al verdadero orquestador de las recientes hostilidades. Una figura dentro de la familia Whitmore, impulsada no por la vieja enemistad, sino por una vendetta personal y una sed de poder. Este antagonista había manipulado las animosidades persistentes entre las familias para promover su propia agenda, poniendo en peligro las vidas de Emily, su hijo, y cualquier persona relacionada con el legado de Devereux. Ante esta nueva amenaza, Emily, Michael y Alexander se vieron obligados a unirse más estrechamente que nunca. Su estrategia implicaba no solo enfrentar al enemigo, sino también garantizar la seguridad de sus familias y el futuro que luchaban por construir. La alianza que alguna vez había sido incómoda ahora se solidificó en una resolución mutua de proteger a sus seres queridos y poner fin al ciclo de venganza. El enfrentamiento fue tenso y lleno de peligros. Se idearon estrategias y se asignaron roles, y cada personaje aprovechó sus puntos fuertes: la perspicacia táctica de Alexander, los instintos protectores de Michael y la nueva asertividad y perspicacia de Emily. Juntos, orquestaron un plan para exponer y neutralizar la amenaza, manteniendo al mismo tiempo la frágil paz que habían trabajado tan duro para establecer. En un encuentro culminante, las verdades quedaron al descubierto y el antagonista se enfrentó al daño que habían causado. La confrontación no fue solo una batalla de ingenio y voluntad, sino también un ajuste de cuentas moral, desafiando a cada personaje a considerar el costo de su legado y el tipo de futuro que querían crear. El capítulo concluyó con una sensación de resolución obtenida con tanto esfuerzo. Si bien se neutralizó la amenaza inmediata, los personajes tuvieron que contemplar los efectos persistentes de las historias de sus familias y el trabajo continuo requerido para construir un nuevo legado. El camino a seguir era más claro, pero aún estaba plagado de desafíos que requerían esfuerzo continuo, vigilancia y La narrativa alcanzó su resolución, entretejiendo los hilos del cambio, la reconciliación y los nuevos comienzos. Después del intenso enfrentamiento y la neutralización de la amenaza dentro de la familia Whitmore, sobrevino un período de calma que permitió a los personajes reflexionar sobre sus viajes e imaginar el futuro. Emily emergió como un pilar de fortaleza, y sus experiencias a lo largo de la saga la convirtieron en una figura resistente y visionaria. Ella estuvo a la vanguardia de un nuevo capítulo para ambas familias, abogando por un legado basado en la unidad, la comprensión y el compromiso de romper los ciclos del pasado. Su atención se centró no solo en el futuro de su hijo, sino también en el impacto más amplio que sus familias podrían tener si trabajaran juntas por objetivos comunes. Michael, cuyo viaje había sido de redención y crecimiento, aceptó su papel como socio y padre, y su relación con Emily se fortaleció por las pruebas que habían soportado. Trabajó junto a Emily y Alexander, contribuyendo a la fundación de un nuevo legado que valoraba la colaboración por encima del conflicto. Alexander, transformado por los acontecimientos y su viaje introspectivo, se dedicó a redefinir el legado de Devereux en alineación con los valores que había llegado a abrazar. Su relación con Emily y Michael evolucionó hacia una de respeto mutuo y propósito compartido, un testimonio de su compromiso con el cambio. El capítulo destacó una serie de iniciativas lideradas por Emily, Michael y Alexander, destinadas a sanar las heridas del pasado y construir puentes para el futuro. Estos incluyeron proyectos comunitarios, esfuerzos filantrópicos y un consejo que incluía a miembros de las familias Devereux y Whitmore,
asegurando que el legado de unidad y progreso se llevara adelante. Las escenas finales mostraban a Emily, Michael y Alexander contemplando la finca. Sus rostros reflejaban una mezcla de satisfacción y determinación. Comprendieron que, si bien aún quedaban desafíos por delante, los cimientos que habían sentado proporcionarían un rayo de esperanza y una nueva dirección para las generaciones venideras.